Dios les bendiga a todos. Vamos a estar hablando en este video de lo que es el infierno en sí para dilucidar o para ver claramente el significado de las palabras y de lo que se tiene por entendido de lo que es el infierno como un título para englobar todo lo que es el tema. Pero en realidad el infierno es la palabra menos significativa, digamos, sino que es una palabra que fue introducida, digamos, que fue a la verdadera palabra es Gehenna, que se tradujo por infierno, lo cual trajo una gran confusión. Pero el tema del infierno engloba mucha tradición, mucho engaño, mucha mentira, mucho temor. Se dice que existe o no existe el infierno. Obviamente que el infierno existe, pero no es como se lo ha presentado, sino que lo verdadero viene a ser lo que es el lago de fuego. Pero infierno significa lugar inferior, lugar subterráneo. Pero vamos a ver lo que decía la palabra del Señor en lo que era el Antiguo Testamento, que la palabra es Seol. En el Antiguo Testamento no se habla ni del Hades, ni del Tártaro. Bueno, Seol es traducido en el griego Hades, que es el lugar de los muertos. Entonces, vamos a ver las diferentes palabras que podemos entender por Seol, infierno, Hades, Tártaro y Gehenna. Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre uno y el otro, que en realidad la primera parte que vamos a tratar, hablando del infierno, que es en realidad el lugar de los muertos. No es un lugar donde la gente se está quemando, como se dice en las falsas profecías, en las falsas visiones, en los falsos sueños, en las falsas idas y venidas de personas que dicen que fueron al infierno, fueron al cielo. Eso es falso. Lo verdadero es lo que dicen las escrituras. Por eso la palabra dice que no pensemos más allá de lo que está escrito. Entonces la primera palabra que vamos a tratar es la palabra Seol. La palabra Seol significa el mundo de los muertos. Podemos leer en Génesis capítulo 37, versículo 35, que dice: y se levantaron todos sus hijos, hablando de los hijos de Jacob, y todas sus hijas para consolarlo, porque se había dado la noticia, porque los hijos de Jacob habían vendido a José. Entonces dijeron la mentira de que lo había matado una bestia, etcétera, y trajeron una vestimenta, la túnica de José manchada con sangre, de un animal que ellos habían matado, lo habían manchado con sangre, para que sea de testimonio de que lo había devorado una bestia a José. En realidad la verdad era que ellos lo habían vendido como esclavo a su hermano. Entonces cuando le traen la noticia a Jacob, Jacob se pone muy mal y declara, dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo a Jacob. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, y esta es la primera vez que se ve la palabra Seol en la Biblia. Y dice: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Entonces, en la antigüedad se entendía que había un lugar donde iban las almas después de desaparecer físicamente de esta tierra, que era el Seol. El Seol es una palabra hebrea que significa el lugar de los muertos. Entonces, Jacob tenía muy claro que después de la muerte se iba a otro lugar, a un lugar espiritual que ellos lo llamaban el Seol, el lugar de los muertos. Entonces, en todo el Antiguo Testamento se habla de Seol. La palabra Seol significa el mundo de los muertos, como si fuera un retiro subterráneo. O sea que ellos tenían bien en claro que era un lugar que estaba subterráneo, escondido de la vista de los hombres. Entonces, la palabra hebrea es Sha'al, que significa inquirir, pedir, requerir, demandar, consultar, dedicar, desear, pedir permiso, pregunta o preguntar. La palabra inquirir significa tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Entonces, ¿qué nos lleva todo esto? A que el lugar de los muertos es el lugar donde
como dice acá la palabra, es el lugar de las preguntas. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que todas las almas que van al lugar de los muertos, se puede decir, si se le pregunta, se le requiere, se le demanda por su vida, se va a encontrar que todas las almas han pecado. Por eso dice que es el lugar de la Inquisición, digamos, el lugar de las preguntas. La palabra Inquisición obviamente que tiene un trasfondo negativo por toda la maldad que ha sucedido en la Edad Medieval y todo eso, por las persecuciones de los cristianos y las Inquisiciones, donde se les preguntaba a las personas y se les demandaba razón de su fe, lo cual sabemos todo que hubo grandes matanzas debido a que si no estaban de acuerdo a la religión imperante en el momento eran sacrificados. Entonces lleva una connotación negativa, pero la palabra inquirir significa preguntar simplemente. En el lugar de los muertos, como dice la raíz de la palabra, es el lugar de la Inquisición, es el lugar de las preguntas, lo cual el alma no puede justificarse. El alma se encuentra entrampada por el pecado y por consecuencia al juicio y a la condenación. Bueno, sabemos que debido al sacrificio de Cristo, su obra redentora, no vamos a ir a ese lugar, porque Cristo ya fue por nosotros y con Él fuimos nosotros. Por eso dice la palabra que fuimos bautizados, o sea, sumergidos, metidos dentro de Cristo en su muerte y en su resurrección. O sea que fuimos muertos con Cristo y resucitados juntamente con Él. Así que el Señor nos salvó de la muerte y de la condenación eterna. Aquí podemos ver en el Antiguo Testamento que la palabra es Seol. Los judíos sabían, y en este caso Jacob sabía claramente que había un lugar donde iban los muertos. Entonces, es el lugar de la Inquisición, es el lugar de la palabra requerir, que significa pedir a una persona determinada cosa por resultar necesarias. O sea que es necesario que se le haga pregunta y la persona nunca va a poder responder que nunca ha pecado, porque todos hemos pecado. Entonces es el lugar de la Inquisición, es el lugar donde se le demanda razones a la persona y la persona no puede responder que nunca ha pecado, porque todos los seres humanos pecamos. Entonces es el lugar de las preguntas. Pedir o solicitar algo especialmente significa la palabra demandar, que es otra de las palabras de las raíces ya del hebreo. Pedir o solicitar algo especialmente si se hace como exigencia o se considera un derecho. Emprender una acción judicial contra una persona o una entidad para reclamarle algo. Y esta es una buena definición que nos clarifica un poco más, que dice, la palabra demandar significa emprender una acción judicial contra una persona, porque es el lugar donde la persona se le demanda razones y la persona no puede responder positivamente porque ha pecado, obviamente. Emprender una acción judicial contra una persona o una entidad para reclamarle algo. Entonces la muerte puede retener a las almas en el Antiguo Testamento porque por el pecado, ¿no? Por el pecado. Entonces por eso Jesús resucitó, porque la muerte no lo pudo retener a Él, porque Él es santo, 3 veces santo, y por eso resucitó al tercer día. Jesús también fue al lugar de los muertos, como vamos a ir más adelante. Él fue al lugar de los muertos y la muerte, como dice la palabra, no lo pudo retener y resucitó. Por eso es la victoria de Cristo, la victoria sobre la muerte que Él tuvo, porque Él tuvo que ir al lugar de los muertos. A Él se le hizo una inquisición, se le preguntó, se le requirió, se le demandó, se le consultó y la muerte no lo pudo retener porque no encontró pecado en Él, porque Él es santo, 3 veces santo. La muerte lo quiso retener, pero no pudo. El poder de la santidad, o sea, era inocente el Señor. Entonces resucitó al tercer día y con Él resucitamos todos nosotros, porque nosotros estábamos en Él. Por eso dice la palabra que fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Cuando nosotros
creímos, hizo efectiva esa salvación en nosotros. Pero el día que Él murió, cuando fue al Hades, fuimos todos nosotros con Él. Y al ir todos nosotros con Él, porque Él es el arca, el Señor es el arca. La iglesia no es el arca como mal enseñan los falsos maestros. El arca de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Así como Noé fue bautizado en el arca, o sea, fue introducido, fue metido en el arca, así nosotros también fuimos introducidos y metidos en Cristo. Así como el arca sufrió los azotes, la violencia del diluvio sobre el arca, así Cristo también cuando fue al Hades, Él sufrió los dolores de la muerte. Y nosotros estábamos dentro de Él. Y Cristo es el que padeció. Cristo es el que soportó los golpes de la muerte, digamos. O sea, la muerte lo rodeó, pero la muerte no lo pudo contener. Entonces, antiguamente se creía en un lugar, un estado donde estaban y estaban los muertos. Es la morada de los muertos. Dice pedir. Otra de las palabras es consultar, del griego yal, es consultar, dice pedir información, opinión o consejo sobre una determinada materia. Pedir información, que es una forma de inquirir, ¿no? Dijimos que la palabra inquisición se ve negativa, se ve mal, pero es una palabra, no es negativa. Lo que pasa es que debido al contexto de las muertes y de las matanzas hizo algo feo, y cuando se habla de inquisición se piensa en algo negativo y en algo nefasto y en un holocausto, en una cosa, matanza masiva de personas. Estamos hablando de los cristianos, ¿no es cierto? Que la religión imperante en ese momento, que era la religión católica, perseguía a los cristianos porque no creían conforme a la religión de Roma. Entonces eran asesinados por esta secta. Entonces, significa consultar, que es pedir información, opinión o consejo sobre una determinada materia. Ese es el lugar de los muertos, donde a la persona se le consulta cómo ha sido, se puede decir, su vida, y todos tienen que confesar que han pecado, todos han pecado. Entonces, la muerte lo retiene debido al pecado. Y la segunda acepción de la palabra consultar es buscar información en una fuente de documentación. Entonces, como dice la palabra, que el acta de los decretos que nos era contraria, o sea que hay un acta contra nosotros y se nos declara culpables. Por eso dice que consulta allí la muerte y el acta que nos retenía. Es como una persona que está presa y se le acusa de algo, no puede salir hasta que no sea declarado inocente. Entonces, nadie puede salir de ese lugar porque es como la cárcel, digamos, hasta que no se le absuelva, no se le declare inocente, no puede salir la persona. Entonces, la palabra Seol, que se usa en el Antiguo Testamento 65 veces, acá podemos dar un ejemplo de Jacob, como él dijo que iba a descender sus canas debido al dolor por la pérdida de su hijo José, iba a descender. Entonces había un entendimiento de que existía un lugar fuera de la vista de los hombres donde iban los muertos. Podemos tomar algunos. Vamos a leer Deuteronomio 32, 22 porque tenemos 65 pasajes donde podemos ver la palabra Seol en el Antiguo Testamento, donde había un entendimiento de que existía un lugar donde iban los muertos. Vamos a tomar algunos ejemplos nada más para 32, 22. Para ver que había un entendimiento de que allí iban las almas que partían de esta tierra. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará el fundamento de los montes. Vamos a ver otro ejemplo. Estamos agarrando al azar algunos ejemplos para
para tener una idea que en el Antiguo Testamento ya se sabía del lugar de los muertos, ya se sabía del lugar de las almas que partían de esta tierra. Podemos ver en Salmo 6.5, a ver qué dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Es el lugar de los muertos. ¿Quién alabará al Señor? Dice, en el lugar de los muertos. Podemos leer otro salmo, podemos leer 141.7, 141.7, a modo de ejemplo de que ya se creía en esto, en el lugar de los muertos, en el Antiguo Testamento. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Los judíos ya sabían que iban a un lugar donde estaban los muertos. Podemos leer en 22.6 de Samuel, segunda de Samuel 22.6, como ya se hacía una referencia a Cristo, dice, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl, esta es primera Samuel, segunda de Samuel 22.6. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Acá está hablando David, pero hace como una profecía, digamos, de lo que iba a ser Jesucristo en la cruz, en el Hades, en el lugar de los muertos. Cuando Cristo muere, va al lugar de los muertos para arrebatar las llaves del Hades y de la muerte. Era la única manera de que Cristo pudiera vencer a la muerte, yendo al mismo territorio de la muerte y arrebatándole su autoridad a la muerte, arrebatándole la llave. Entonces, acá David hace habla proféticamente, dice, ligaduras del Seol me rodearon, como a Cristo lo rodearon los dolores de la muerte, como dice la palabra, y suelto los dolores de la muerte, Él resucitó. Entonces dice, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Está hablando David, pero hace una alusión profética a Cristo. Salmos 9.17. Salmo 9.17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Hay un conocimiento de que las personas van a ir a un lugar. Dice el Salmo 16.10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Acá está haciéndose una alusión directa y una profecía, hablando proféticamente David sobre Jesucristo. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol y no permitirás que tu santo vea corrupción. En el Salmo 18.5 dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Debemos entender que Cristo, el salmista, especialmente David, habla proféticamente de lo que iba a pasar Cristo después de la cruz. El lugar iba a estar en el lugar de los muertos. Eso tiene que quedar claro, que Cristo ni fue al paraíso, ni fue a predicar a los espíritus encarcelados, etc., sino que Cristo fue al Hades, al lugar de los muertos. No es el infierno, digamos, no fue un lugar de llama donde la gente se estaba quemando, no. Vamos a ver un poquito más adelante que la palabra infierno no significa el lago de fuego. El lago de fuego es el lago de fuego. El infierno es una palabra que está mal traducida, digamos, es del latín inferno, que significa lugar inferior o lugar subterráneo, pero no significa lago de fuego. Entonces podemos ver que aquí hace alusión a Cristo, y en Isaías 38.18, hay más pasajes de Salmos, pero vamos a ir a Isaías 38.18 a ver qué nos dice. Dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los descendientes al sepulcro esperarán
tu verdad. Tremendo, dice Oseas 13:14, dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Acá está hablando de la victoria de Cristo que tuvo sobre el Hades y sobre la muerte. Es tremendo este pasaje profético de Oseas que dice, de la mano del Seol los redimiré. A nosotros, el Señor, nosotros siendo bautizados en su muerte y en su resurrección, cuando Él fue al Hades, fue con todos nosotros. Así se puede decir, es algo misterioso, es algo que no se puede entender. ¿Cómo puede ir con nosotros si nosotros no habíamos nacido? Pero la palabra ya lo tenía todo, estaba todo planeado, es el plan perfecto del Señor, que todo aquel que en Él cree ha pasado de muerte a vida. O sea, Dios nos sacó de ese lugar, Jesucristo nos sacó de ese lugar al resucitar. Entonces es un misterio, es la gloria del Señor. Su resurrección es la victoria. En la cruz no hubo victoria. La victoria se realizó cuando Él resucitó de entre los muertos. Esa es la victoria. Ahí hubo victoria. En la cruz Cristo perdonó nuestros pecados, pero se hizo efectivo ese perdón, esa justificación, por medio de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera valido nada. Por eso, como dice allí en Corintios 15, que si no hay resurrección no hay perdón de pecados. Así que la palabra del Señor es clara y que si no hay resurrección no hay perdón de pecados. Te lo podemos encontrar. Dice que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, en 1 Corintios 15:4. Entonces, podemos leer en este pasaje de Oseas, tremendo pasaje, que el Señor tuvo que ir al lugar de los muertos. Por eso estamos viendo lo que es el infierno, que el infierno es una palabra, si nosotros lo vemos en su contexto, es una palabra minúscula, digamos, debido a lo que ha hecho la traición de la palabra infierno. O sea, ha hecho terrorífica una palabra que no es terrorífica en el sentido de que no es un lugar de fuego, es simplemente el lugar o el estado de los muertos, si se puede decir, un lugar subterráneo, es un lugar donde están los muertos. Se la tradujo de lo que es la palabra griega, que lo vamos a ver más adelante. Dice, de la mano del Seol los redimiré. O sea que nosotros estábamos condenados, digamos, que estábamos en las manos de la muerte, pero Cristo al ir a ese lugar y al resucitar, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Por eso dice la palabra que el que cree ha pasado de muerte a vida. Él ya nos libró, pero se hace efectiva la justificación cuando nosotros creemos. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. O sea que ya se le había revelado, digamos, al profeta Oseas, que ya, o sea, es una revelación. No sabemos a cabalidad si los profetas entendían perfectamente lo que se les había sido revelado. Ellos escribían por inspiración del Espíritu Santo, pero muchas cosas no entendían, simplemente seguían el dictamen del Espíritu de Dios. Entonces, dando una profecía de lo que iba a suceder en ese lugar de los muertos. Entonces, el título del video, si se puede decir, como para que podamos englobar o entender lo que se está hablando sobre el infierno. El infierno es el lugar de los muertos, es el lugar que está en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento solamente la palabra Seol se usa, no se usa ni infierno, ni bueno, Hades es traducido de Seol, se tradujo al griego Hades, pero no está ni la palabra Hades, ni la palabra infierno, ni la palabra tártaro, ni la palabra, ¿qué más tenemos por acá? Sí, o Gehenna, que ahora lo vamos a explicar.
Entonces, bueno, lo podemos dejar por acá, lo que es el Seol, que era la única palabra que se usaba en el Antiguo Testamento como el lugar o la morada de los muertos, que ellos lo entendían perfectamente. Entonces, podemos ir a la segunda palabra, que es infierno, que ahora se lo ve 12 o 13 veces, algunos dicen 12, otros dicen 13. Podemos ir a Mateo 5:22, que es donde la primera vez que se nombra la palabra infierno, es la traducción, porque la palabra en realidad es Gehenna. 5:22. Bueno, acá Jesús, cuando habla Jesús, habla al pueblo judío, habla de una manera literal. O sea que ahí está hablando bajo la ley. Es lo que hay que entender. No es el Nuevo Testamento. Mucho, como dice en las Biblias, y está encuadernada como que es el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento es después que muere el testador. Sin muerte del testador no hay testamento. Nadie puede heredar una herencia si no muere el dueño de la herencia. Entonces lo que es Mateo y los evangelios todavía es el Antiguo Testamento hasta que muere el testador, o sea, hasta que Cristo muere y resucita y es ascendido a los cielos, es el Antiguo Testamento. Entonces Jesús dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, como dice en 17, 16, 17, lo podemos leer ya que lo tenemos acá. Dice, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra hay una justa y una tierra, pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, Él cumplió toda la ley por nosotros, porque nosotros no podíamos vivir una vida de santidad que agrade al Señor. El más santo de los santos peca diariamente, en pensamiento, mala mirada, etc. Entonces, Jesús vino a cumplir toda la ley para que nosotros podamos morir con Él y resucitar juntamente con Él y estar sentado juntamente con Cristo, como dice en Efesios. Entonces, dice que Él no vino a anular la ley, digamos, sino que Él vino a cumplirla. O sea que la ley sigue en vigencia, porque tiene que haber una ley para poder juzgar a la humanidad. ¿Cómo se puede juzgar sin ley? Es imposible. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay ley, no hay transgresión. Si no hay ley, no hay falta. Entonces, no es que Cristo, como dice, abrogó la ley, anuló la ley. No, la ley sigue en vigencia. Lo que sucede es que los hijos de Dios, al creer en Él, la ley ya no los puede condenar. Por eso dice que todavía está ese pasaje que dice que el fin de la ley es Cristo. Para los hijos de Dios, obviamente, porque ya la ley no nos puede condenar. Aunque si transgredimos la ley, llevaremos, digamos, el justo castigo de Dios. No nos condena eternamente transgredir la ley, pero nos veremos con Dios. Digamos, porque de Dios nadie se burla. Porque ahora, claro, la ley ya no nos condena, entonces hacemos lo que nosotros queremos. Pero no es ese el sentido que se tiene que tener como hijos de Dios. Ya la ley no nos condena. Por eso enseñamos que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la ley ya no nos puede condenar. No hay nada contra nosotros. Por eso dice la palabra allí que en Colosenses que Cristo perdonó todo nuestro pecado, clavando el acta de los decretos que era contrario a nosotros, clavándola en la cruz. Entonces la ley no nos puede condenar, no nos puede condenar. Entonces Jesús hablaba bajo la ley y se hace una gran confusión. Mayormente la religión, al no creer que todos los pecados han sido perdonados, en la obra redentora de Cristo se hace de la Biblia un masacote, o sea, no hay división. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, traza bien la palabra, o sea, divide bien la palabra. Antes de la cruz y después de la cruz, antes de la muerte y resurrección de Cristo y después de la muerte y la resurrección de Cristo, hay una división. Al no entender esta división, al no haber esta división, se producen muchos desfasajes.
hay una mala comprensión, hay una mala interpretación de la palabra del Señor y se hace toda una mezcla, una ensalada, como decíamos siempre, y enseñamos y tachamos de falsos maestros aquellos que mezclan todo, ¿no es cierto? Haciendo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento toda una sola cosa, y no es así. Entonces Jesús, lo que tenemos que aclarar, que Jesús estaba hablando bajo la ley y hablaba por lo general de cosas en enseñanzas literales. O sea, cuando él hablaba del infierno, estaba hablando del Gehenna, porque había una condenación para aquellos que fallaban, aquellos que transgredían la ley. Había una condenación. Entonces dice, en el versículo 21 del capítulo 5, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, está hablando de algo literal el Señor. ¿Por qué? Porque estaban bajo la ley. El estar bajo la ley, el judío podía ser acusado y ser tenido por culpable delante del concilio del Sanedrín. Entonces podían ser condenados a muerte y arrojados a un lugar que se llamaba el lugar Gehenna, que fue traducido infierno. Por eso Jesús hablaba de una forma literal, no hablaba del inframundo, digamos. Pero yo os digo, dice el versículo 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Y aquí está la palabra, la primera vez que se ve en Mateo, la palabra infierno. Dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso era lo que decía la ley. O sea, matar en forma asesinar. Pero el Señor iba mucho más profundo, porque Él lo que vino a hacer es vino a profundizar la ley y a mostrar que el hombre, por cumplir los 10 mandamientos externamente, igual era culpable, porque interiormente en el corazón del hombre estaba, como dice el Señor, estaban todos los pecados. Del corazón del hombre sale la maldad. Entonces Él vino a esclarecer y a profundizar la ley, que no por matar físicamente o literalmente asesinar a una persona era culpable ante Dios y ante el concilio, sino que había algo más profundo, que era que cualquiera que se enoje sería culpable ante el concilio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, si había una disputa, podía ser llevado ante el tribunal para ser enjuiciado. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Era el concilio, el Sanedrín, el lugar donde estaban el sumo sacerdote, los ancianos, los fariseos, los saduceos. O sea, había un grupo que juzgaba la ley y emitía sus juicios y condenaba a las personas, ¿cierto? Porque la ley tenía que emitir un juicio y una condenación. Por eso dice la palabra, la letra mata, porque quiere decir esto, que la ley mata. Si nosotros queremos vivir bajo la ley nos mata, porque no, la ley es buena, santa, pero los que somos malos somos nosotros. Nosotros somos los que transgredimos. Entonces, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está hablando de un altar que en el Antiguo Testamento se debía traer una ofrenda, pero está hablando del Antiguo Testamento. Ahora no hay altar, digamos, se puede decir. O sea, nuestro altar es el Calvario. Allí ya se pagó el precio por nuestros pecados. Allí ya se ofreció la ofrenda de una vez y para siempre, como dice en hebreo. Aquí está hablando del pueblo judío, y el Señor habla de lo que es el enojo con el hermano, de una manera literal, de una manera de algo diario que puede pasar. No está hablando de cosas eternas, si se puede decir. No está hablando de cosas espirituales, sino de algo literal. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Cuando habla de adversario no está hablando ni del diablo ni de cosas espirituales, está hablando del adversario. ¿Quién es el adversario?
alguien que no quiere ser amigo, alguien que me acusa, alguien que me adversa, algo que me contradice, alguien que me discute, alguien que tiene un problema conmigo. Está hablando de seres humanos, digamos, está hablando de las cosas cotidianas de la vida. Porque ellos no pueden llevar dice que la otra persona nos puede llevar ante el concilio por su enojo y que el concilio nos puede condenar, dice, y llevarnos a la muerte, porque la ley demandaba que no matarás. Entonces, el Señor estaba diciendo que cualquiera que se enoje con su hermano era como si lo matara. Entonces estaba expuesto al infierno, como dice acá. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Adversario no es el diablo, adversario es la persona que nos adversa, el contrario a nosotros. Entre tanto que estás con él en el camino. No está hablando del camino de la vida, como enseña la religión. No, está hablando del camino, de un camino. Mientras vas rumbo al juicio, ponete de acuerdo con aquel que te adversa, amigate, trata de hacer las paces para que no seas condenado. Entonces, el adversario pueda quitar los cargos y no pueda enviarte al infierno, que es el Gehenna, que era el lugar donde se arrojaban a los condenados. Ahora lo vamos a explicar un poquito más. Y dice, entre tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Es cierto, digo que no saltas allí hasta que pagues el último cuadrante. Cuando habla, vamos a ver lo que es la palabra. Habíamos visto por acá, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando habla acá en el versículo 22 de la palabra infierno, la palabra es Gehenna. La palabra Gehenna significa, como lo explicamos en el video anterior, significa el valle de Hinnom, del hijo de Hinnom. Era un valle que antiguamente los reyes ofrecían sacrificios, ofrecían a sus propios hijos pasándolos por fuego a dioses paganos. Entonces era un lugar de terror, era un lugar aterrador, como se puede decir. Era un lugar de muerte, por eso se lo llamaba también el lugar de la matanza, donde miles de niños habían sido asesinados para ofrecérselos a los dioses falsos, pasados por fuego. Por eso el Señor advertía que no pasarás tu hijo por el fuego. Era fruto de la brutalidad, de la ignorancia del ser humano, y en este caso del pueblo de Israel, que llegó a ese punto tan bajo de ofrecer sus propios hijos a los dioses paganos. Entonces podemos ver que la palabra infierno no significa un lugar, Jesús está hablando de una manera literal. Iban a ser arrojados a ese lugar de fuego, a ese lugar literal, a ese lugar donde se echaban a los condenados y nunca se podía apagar, porque debido al mal olor que había tenían que estar constantemente encendido ese lugar. Jesús estaba hablando de ese lugar, no estaba hablando del lago de fuego. Los hijos de Dios no van a ir a ningún lago de fuego. No por enojarse con el hermano va a ir al lugar de fuego. Por eso está mal interpretado y se enseña mal que un cristiano, porque se enoje con su hermano, va a ir a un lugar de fuego. Hablamos en el video anterior que el cristiano va a ser metido en una prueba de fuego, en una prueba donde el cristiano va a padecer por haber puesto tropiezo a su hermano más pequeño, pero no va a ir al lago de fuego. Por eso hay un juicio retributivo para el cristiano. No hay condenación, por eso la palabra dice en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces la palabra infierno fue mal traducida porque infierno es el lugar de los muertos. Obviamente, el Gehenna era el lugar de los muertos, era el lugar donde iban los condenados, que ya estaban muertos, los arrojaban en ese lugar y los quemaban. Era un lugar literal, no era el inframundo. Pero como se tradujo infierno, que es una palabra latina, se entiende que el infierno es el lugar donde están quemándose la gente. Jesús habló de un lugar que se quemaban los cadáveres de los condenados, de los malhechores, de los transgresores de la ley,
pero de una forma literal. No está hablando de una condenación eterna para los hijos de Dios. Entonces, podemos ver en Marcos 9:43, 45, 47, en Lucas 12:5, en Santiago 3:6 también habla del Gehenna. En Santiago también se pone Gehenna, y se traduce infierno. O sea que se hablaba de manera literal. Santiago también es un libro o una carta que habla de cosas literales. Lo que pasa es que la religión lo traslada y lo espiritualiza para demostrar que el Hijo de Dios puede ser condenado, que se puede perder la salvación. Santiago es una carta práctica, es una carta literal. Cuando habla también allí en 2:14 en adelante que la fe sin obra es muerta, claro, la fe sin obra es muerta delante de los hombres. Que cuando habla de la fe sin obras es muerta, está hablando de una fe que no produce nada, que no. Un cristiano ya ha sido salvado, pero no porque ya ha sido salvado, no tiene si se puede decir, la responsabilidad y la obligación de ser provechosa su fe, porque el Señor dice que llenó nuestros corazones, nuestras almas, con el amor de Dios, por su Espíritu. Así que esa fe tiene que ser de provecho para nuestro prójimo. Por eso Santiago es una carta práctica, pero la religión lo espiritualiza para hacer entender que la salvación se pierde o que el cristiano puede ser condenado. Ningún hijo de Dios puede ser condenado bajo ningún punto de vista, porque ya todos sus pecados han sido perdonados. Entonces, y podemos ver que otra palabra que también que se traduce infierno es en Pedro 2:4, se traduce infierno, pero es tártaro. O sea, todos los otros pasajes que nosotros vimos se tradujo infierno, pero la palabra es Gehenna. Gehenna es un lugar literal, es un lugar físico, y se da a entender, al traducir infierno, se da a entender que es un lugar espiritual, y esa es la mentira y esa es la falsedad, y de eso tenemos que salir, de la falsedad de la religión y de las tradiciones y de las malas interpretaciones de la palabra. O sea que al traducir infierno al pasaje se lo espiritualiza cuando es algo literal. Cuando Jesús habló del Gehenna, está hablando de algo literal. Si vos transgredís la ley, vas a ser condenado y quedás expuesto a ir al lugar donde se queman los cadáveres físicamente, porque se los quemaban, se los mataban y se los quemaban, no se los enterraban nada, se los tiraba a ese basurero donde ardía, dice, continuamente, debido a las cosas malas que había, ¿no? La carne descompuesta, corrompida ya, agusanada. Por eso también dice que donde el gusano nunca muere, porque siempre había gusanos en ese lugar, debido a que era un basural. Era un lugar donde se tiraban los cadáveres y se los quemaban. Eso quiere decir, era un lugar literal. Entonces, Santiago está hablando también de un lugar literal. Y Pedro 2:4 también se le tradujo infierno, pero la palabra es tártaro. Tártaro, que tiene otro significado, que es un lugar más inferior al Seol o al Hades. Seol es hebreo y Hades es la misma palabra, pero en griego. Entonces, vemos 2:4 que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces la palabra tártaro es el lugar más profundo. Vamos a ver, acá tenemos Gehenna, pero vamos a ver lo que es la palabra tártaro. Acá está, tártaro. Dice tártaro es infierno o echar en él. Infierno es lugar inferior, pero tártaro es un lugar más inferior donde fueron arrojados estos ángeles que no guardaron
dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces hay otra palabra que se tradujo por infierno, que es Tártaro, que es una prisión donde fueron arrojados estos ángeles. Significa el abismo más profundo del Hades, el lugar más profundo del Hades, el Tártaro, donde están encarcelados en tormento estos ángeles. ¿Qué es? Dice, porque fueron arrojados en una prisión. ¿Qué son las prisiones? La palabra aquí en griego es seirá, que significa hoyo. Seirá significa cadenas, como que se ata o se une a algo. Es algo sujeto, es un prisionero. Allí fueron arrojados estos ángeles, que fue traducido infierno, que en cierta manera tiene se acerca más a la traducción, porque infierno significa lugar de abajo, y Tártaro significa el lugar más profundo del Hades. Dice que es una prisión, es una persona atrapada. Y también están estos ángeles en una densa oscuridad, que la palabra es sofos, que significa oscuridad, tinieblas, un lugar de mucha tristeza, un lugar gris, es un lugar sombrío. Es un lugar donde hay una nube de oscuridad total. Así que podemos ver que la palabra infierno significa un lugar subterráneo. No es un lugar de fuego, no es un lugar sí, es un lugar donde es de tormento, se puede decir, como dice en Hades, que estaba el rico y Lázaro, que el rico estaba en un lugar de tormento, estaba siendo atormentado. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al Hades. Entonces podemos ver que Seol, infierno, Hades, Tártaro, son lugares no vistos, porque la palabra Hades significa no visto, alguien que desapareció, alguien que está no visto, alguien que está fuera de la vista de los hombres. Es el lugar de los muertos. Entonces vamos a poner en blanco, en orden. Seol es la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para el lugar de los muertos. Hades es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento, si se puede decir, a partir de la traducción del griego, para el lugar de los muertos. Es la misma palabra, pero que se traduce Hades al griego, que también significa lo mismo, que es el lugar de los muertos. Tártaro también es una prisión, que es el lugar más profundo del Hades. Y infierno se lo tradujo por la palabra Gehenna, que era un lugar literal. Gehenna era el basurero donde se arrojaban a los condenados y se los quemaban. Por eso el Señor dijo que quedaba expuesto a la condenación del Sanedrín por el hecho de haber sido acusado por un hermano. El Sanedrín lo juzgó y dice que podía ir a la cárcel o podía ser condenado y expuesto al infierno de fuego, porque si iba a la cárcel quedaba expuesto a la condenación, a una condenación literal, a una condenación de ser juzgado y condenado a muerte por el concilio. El Señor está hablando de cosas literales. ¿Por qué? Porque aún Él no había muerto, no había pasado 3 días en el aire, no había resucitado, no se había sentado a la diestra del Padre. Estaban bajo la ley. Eso es lo que queremos decir, que estaban bajo la ley y que eso, lo que hablaba Jesús, era literal. Y el Gehenna, sí, era el lugar del basurero donde se arrojaban a los condenados. Es así la situación con respecto al infierno, que el infierno no es otra cosa que el lugar de los muertos. Vamos a ver
lo que tenemos por acá, Gehenna, la palabra Gehenna, que fue traducido infierno, que estaba al oeste del valle y al sur de Jerusalén, que significa el valle del hijo de Ginón, usado allí en Mateo. Podemos ver, esto ya lo explicamos. Y ahora vamos a ver lo que es el Hades, y con esto concluimos el video por el momento. Y en el otro video vamos a hablar lo que es el paraíso, que está en el tercer cielo, lo que es el lago de fuego. Vamos a ver lo que es el Hades. La palabra Hades está en el Nuevo Testamento 10 veces. Dijimos que es lo mismo que Seol, que se tradujo en el griego Hades. Significa infierno. Lo que pasa es que la imagen de infierno se tiene por el lugar donde hay gente quemándose en fuego. Pero en realidad el Hades es el infierno, digamos, en un sentido de que es el lugar de los muertos. Es el lugar inferior, es el lugar que la persona ha desaparecido y está en otro estado. En un estado de muerte, en un estado de separación entre el alma, el espíritu y el cuerpo. O sea, se han separado. La muerte significa separación, donde el cuerpo se separa del alma, el alma se separa del cuerpo. El Hades significa la morada de los espíritus de los difuntos, propiamente no vista, es decir, Hades, o el lugar o estado de las almas que han partido de esta tierra. Por eso es Hades. Y la otra A es como que contradice, ¿no? No, y eido está compuesta por dos palabras, A y eido, que significa, vio, sabéis, vi, ser, consciente, observar, considerar, percibir y conocer. Eido, la palabra de Dios, o sea, no visto, o sea que la persona desapareció del mundo, digamos, de la esfera de los vivos, y está en otro lugar. Eso significa la palabra Hades. En Lucas 10:15, 16:23, donde podemos ver, vemos un ejemplo. En 11:23 de Mateo 16:18, ahí está la palabra Hades también. Vamos a verlo. 11:23. Dice así la palabra del Señor. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, hasta el lugar de los muertos. El 16:18 es un pasaje muy conocido, donde el Señor dice que está hablando: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y acá hay que hacer una aclaración, porque se entiende que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de la resurrección de Cristo. Obviamente que el diablo no va a poder destruir a la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo, pero acá entiendo que el Señor está hablando de la roca, porque el pasaje está hablando, lo central es Cristo, la roca. Por eso el Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Esa es la pregunta. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esa es la pregunta. Ese es el centro. O sea, el catolicismo dice que es Pedro. O sea, torciendo las escrituras, porque Jesús no preguntó y dijo: ¿quién dicen los hombres que es Pedro? No dijo. Por eso está... El catolicismo sabemos que es totalmente falso y diabólico, porque tuerce las escrituras, dándole la gloria a Pedro. La gloria siempre para el Señor. La pregunta que rodea toda esa conversación es Cristo, no Pedro ni la iglesia. Por eso ellos, la religión y el catolicismo, le quieren la gloria a Pedro y a la iglesia. Pedro y la iglesia están fuera de la discusión, digamos. El centro es Cristo, la roca, como dice en 1 Corintios 10:4, Cristo es la roca. Por eso él preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Esa es la pregunta, y gira, y la columna vertebral de toda la conversación es Cristo la roca. Entonces cuando habla y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué roca? Pedro no es ninguna roca. La roca es Dios, como dice en el Antiguo Testamento, la roca es Dios, la roca de nuestra salvación es Dios. Y como dice en Corintios, Cristo es la roca, no dice en 1 Corintios 4, Pedro es la roca. Es una locura, obviamente. Dice, y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Y es la única vez que Cristo hace una alusión a su iglesia, porque habla el Señor al pueblo judío, pero la alusión aquí sí hace una alusión a su cuerpo, a que Él iba a morir en la cruz, iba a estar 3 días en el Hades, iba a resucitar y se iba a sentar a la diestra del Padre. Entonces hay todo un contexto de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la roca. ¿Por qué? Porque Cristo, al ir al Hades, las puertas del Hades no pudieron vencer a la roca. No a la iglesia, a la roca, a Cristo, porque el centro de la conversación es la roca. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está queriendo decir que Él iba a vencer a la muerte. Está hablando de su muerte, de su estadía 3 días en el Hades, y que la iba a vencer a la muerte. Por eso dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra quién, contra la roca. Contra ella, dice, contra ella. ¿Contra quién? ¿Quién es ella? La roca. Entonces, este pasaje hay que aclararlo, porque no escucho mucho que se dice que está hablando allí de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y por lo general se dice que es contra la iglesia. Yo entiendo que es contra Cristo, la roca, porque el centro de la conversación, el centro es Cristo. No es ni Pedro, ni es la iglesia. No. La muerte no iba a prevalecer contra la roca, contra Cristo. Entonces, ahí vemos la palabra Hades. Podemos leer en Lucas 10:15. Lucas 10:15. Lucas 10:15. Ya con esto vamos terminando. 10:15. Dice, bueno, también hace una alusión a Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida, hasta el lugar de los muertos. En 11:23, bueno, ya habla perdón, 16:23 ya habla de Rico y el Lázaro, donde y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Dónde estaba el rico? Estaba en el Hades, en el lugar de los muertos, estando en tormentos. Estaba siendo atormentado, o sea, estaba siendo torturado, porque la palabra atormentar significa de alguien torturado. Torturado por su conciencia, dice, en esta llama, dice más adelante. Dice, entonces, vamos a ver un poquito, vamos a leer el pasaje. Dice, había un hombre en el versículo 19, rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Por eso se hace alusión de que estaba en el infierno, etc. Pero el rico estaba consciente y estaba viendo claramente, aunque a lo lejos estaba viendo a Lázaro en el seno de Abraham. O sea que en ese momento, hasta que Cristo no murió, fue 3 días al Hades y resucitó, el Hades tenía 2 compartimientos. Un lugar
donde estaban los que habían creído, los que tenían fe. En este caso Abraham, Lázaro, estaban en un lugar que se llamaba el seno de Abraham, donde estaban los que iban a ser justificados por medio de la sangre y del sacrificio de Cristo en su obra redentora y en su resurrección. Estaban en ese lugar, en un lugar de descanso, en un lugar de paz. No en el lugar donde estaban aquellos que no habían creído, como el rico en este caso, que estaban en el Hades, en un lugar de tormento. Dice que estoy atormentado por esta llama. No estoy atormentado en llamas, dijo. Estoy atormentado en esta llama. ¿Cuál? Podemos interpretar que en esta llama es la conciencia que no lo dejaba en paz. Por eso los condenados, cuando una persona está en la cárcel a punto de ser juzgado, hay una llama que es la conciencia del ser humano que no le deja en paz y dice: ¿por qué cometí tal delito? Ahora voy a ser condenado, ahora voy a ser juzgado. Y está la persona atormentada y torturada por su mala conciencia. Porque el rico podía ver, podía hasta tener sed, dice allí, ¿no? De una manera espiritual. Estaba atormentado, estaba siendo torturado. Como dijimos que el Hades o el Seol, el lugar de las preguntas, el lugar de la Inquisición, el lugar de la tortura, el lugar de lo que la persona se le consulta, pero todo eso debido a su mala conciencia. ¿Quién le hace esas preguntas? ¿Quién le inquiere? ¿Quién lo atormenta? Su propia conciencia. Entonces, el rico estaba acusado por su conciencia, por haber hecho una vida egoísta, una vida mala, haber despreciado a Lázaro, y no podía soportar su mala conciencia, de tal manera que dice que le avise a los parientes para que no vengan a ese lugar, como dice. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. O sea que en un lugar malo, es una cárcel. Nadie quiere ir a la cárcel, porque va a ser juzgado y posiblemente condenado. Entonces, cuando habla de llama, habla de mala conciencia. Habla de mala conciencia. Porque la persona todavía no está en la condenación de lo que vamos a hablar en otro video, lo que es el lago de fuego. ¿Aún por qué? Porque la persona tiene que ser juzgada primeramente para ser condenada. Ahí están los lugares, los muertos están en un lugar de espera, en un lugar, en una cárcel, en una prisión, esperando el día del juicio. Van a ser resucitados para condenación, porque han rehusado en creer en Jesucristo, aquel que les podía dar la vida, rehusaron creer en Él, y como dice en Hebreos 9:27, que después de la muerte está estipulado que el hombre muere una sola vez y que después venga el juicio. Entonces, a este hombre, al rico, le esperaba el juicio y él lo sabía, por eso dijo que le avisen a los parientes que no vengan a ese lugar de tormento. Y en Hechos 2:27, y ya con esto vamos terminando, pero cada versículo da para un video, digamos, porque el tema es profundo, es lindo y es revelador de todo lo que se ha mentido al pueblo, de todo lo que se ha engañado, todo lo que se ha deformado de lo que es la palabra infierno, que no es simplemente otra cosa que el lugar de los muertos, no es un lugar donde la gente se está quemando, eso tiene que estar claro. Cuando habla de condenación eterna, habla el Señor de el lago que arde con fuego y azufre. Ese es el lugar de condenación eterna, pero todavía no se inauguró, todavía, porque aún no fue arrojado el falso profeta, ni la bestia, ni el diablo, ni el Hades, ni la muerte, ni los que no están inscritos en el libro de la vida, ni los cobardes e incrédulos, todavía no han sido arrojados a ese lugar. Todavía tiene que haber un juicio
para que se inaugure el lago de fuego. Es como la condenación, ¿no? Sí, hay una guillotina, pero hasta que la persona, es como se sucedía antiguamente, ¿no? Se condenaba a muerte y le pasaban por la guillotina. Hasta que la persona no sea juzgada, la guillotina no es inaugurada. La guillotina está limpia porque no ha ejecutado ninguna muerte. Y así sucede con el lago de fuego. Todavía no hay nadie en el lago de fuego. Nadie se está quemando en el lago de fuego. Las personas que han muerto están sin Cristo, están en un lugar esperando el juicio. Y ellos inconscientemente, debido a su conciencia, como decía el rico, ahí está esta llama que me atormenta. O sea, cuando dice esta llama me atormenta, quiere decir que la conciencia le está acusando, porque es el lugar de la acusación. Como dice la palabra Seol y la palabra Hades, es el lugar de la Inquisición, es el lugar donde se pregunta por todos sus pecados. Porque cuando uno comete un pecado, la conciencia le acusa. Y ese es el tormento que vive la persona que está a punto de ser juzgada, que se le viene la condenación y se le viene ahí sí el lago de fuego. Entonces, dice en Hechos 2:27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, como dijimos allí en el Antiguo Testamento, que ya estaba profetizado de que el Señor iba a estar 3 días en el Hades. Así como Jonás estuvo 3 días en el pez, así el Hijo del Hombre, dijo el Señor, iba a estar 3 días en las profundidades de la tierra, haciendo una alusión que él iba a estar en el Hades, el Señor. ¿Por qué? Para vencer a la muerte. Si no, no había otra manera de vencer. En el 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 1:18 de Apocalipsis dice que él estuvo en el Hades, el Señor estuvo en el Hades. Por eso la religión, el catolicismo, las sectas dicen que Jesús no fue al Hades, hay una confusión. Dice, y el que vivo y estuve muerto, o sea, Cristo estuvo muerto, el Logos encarnado estuvo muerto, la persona de Cristo, el Hijo de Dios, estuvo muerto. Él murió, el Señor. Dice, y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién estuvo muerto? Cristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo podía obtener las llaves de la muerte y del Hades? Muriendo. Él mismo fue, Cristo, al Hades y tomó las llaves del Hades y de la muerte. En 6:8, bueno, ya es otra, dice, y miré aquí un caballo amarillo y el que montaba tenía el nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, cerramos con esto este video de que Cristo fue a ese lugar, al lugar de los muertos. Entonces, espiritualmente hablando, es un lugar, es el inframundo, donde están las almas que van a ser juzgadas. Después vamos a ver que los hijos de Dios, los que mueren con Cristo, van a un lugar llamado el paraíso. Por eso el Señor le dijo al ladrón en la cruz, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que iba a ser trasladado al paraíso esa alma de ese ladrón que iba a morir en algunas horas. O sea que el cristiano no va a ir al Hades. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue por nosotros y Él nos sacó de las garras de la muerte, del imperio de la muerte, del poder de la muerte, y resucitamos juntamente con Él. Por eso el Señor dice, oh muerte, yo seré tu muerte, ¿no? Yo seré tu muerte, yo seré tu vencedor, aquel que te va a vencer. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá y que quede claro, tanto la palabra Seol, Hades, infierno, Tártaro, son palabras del inframundo, que es el lugar de los muertos,
y Tártaro es el lugar donde se pusieron a los ángeles rebeldes, que es el lugar más profundo del Hades. Y la palabra Gehenna es un lugar literal, es el basurero de Israel donde se arrojaban a los cadáveres de los condenados, de los malhechores, de aquellos que traerían la ley y eran quemados en ese lugar, un lugar público, digamos, pero estaba a las afueras de Jerusalén. Cuando Jesús habló de Gehenna, habló de un lugar literal. Cuando traducen la palabra infierno, es ahí donde producen la confusión. Pero infierno es del latín infernus, que significa lugar, un subsuelo, un lugar subterráneo, es un lugar donde van los muertos, pero es el inframundo. Está mal traducido allí. Jesús habló de cosas literales, no habló de una condenación eterna para los cristianos. Por eso la religión lo traduce infierno para producir confusión, temor, miedo a los cristianos de ir al lugar de tormento eterno. Pero dice que de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas son nuevas. Él las hace todas nuevas y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que podemos dejar bien en claro eso, que los cristianos, ni un cristiano va a ir al infierno. Todos aquellos que han creído y que han nacido de nuevo no van a ningún lago de fuego, porque el lugar de condenación eterna sí es el lago de fuego. Ahí sí irán los que no están inscritos en el libro de la vida y los cobardes e incrédulos, como dice allí en Apocalipsis, que lo vamos a ver en el otro video si Dios quiere. Así que espero que haya quedado un poco más claro de lo que es este tema del infierno y vamos a ir haciendo más videos tocando este tema. Así que Dios los bendiga a todos.